¿Qué clase de espíritu es este? 12 alas emplumadas. Luz y sombra en un ser nunca visto. Santidad, visión aterradora en la plaza. Aura suprema, mitad sagrado, mitad demoníaco. Es excepcionalmente único. Acompáñenme de inmediato. Ven, niño, coloca tu mano aquí. Vamos a medir tu poder espiritual innato. Un cristal común tiene un límite de nivel 10. Poder innato supera el nivel 10. ¿Cuál es tu nombre? Mira. ¿Cuál es tu espíritu? Demonio celestial caído de 12 alas. Joven amigo, inténtalo una vez más. Nivel 20 innato. Un talento que solo existe en las leyendas. Suprimir la influencia raksasa. Nivel 20 innato no caerá en manos de ofrendas. ¿Serás mi discípulo? Su Mingyuan, tu discípulo, saluda a su maestro. De ahora en adelante, Su Mingyuan es mi discípulo personal. Nadie lo trate con desdén. ¿Sabes por qué insisto tanto en tomarte como mi discípulo? Espíritu especial, poder innato alto. Maestro, le preocupa la luz y sombra. ¿Otros talentos ocultos? Dímelo con sinceridad. Dual sagrado / diagonal demoníaco y devoración dimensional. Devora vestigios, libera 12 alas. Cada anillo de alma que obtengo, desbloquea un par de alas. Cuarta técnica. Evolución de la influencia divina. ¿Cuál es la verdadera función de la purificación de la influencia divina? Purifica la corrupción mental y la contaminación espiritual. Con suficiente poder, puede contener la conciencia residual de una deidad alojada en la psique. ¿Sientes esa fuerza? Es una corrupción divina externa, enquistada en el espíritu de tu maestro. Amplifica tu dolor y tu odio sin cesar. ¿Y puedes purificarla? Mi poder es aún insuficiente para erradicarla por completo. Puedo suprimirla temporalmente, dándole lucidez a mi maestro. Maestro, contenga su energía y no resista. Corte la conexión de inmediato. Mortal, ¿osas escudriñar el dominio divino? No vuelvas a correr un riesgo tan temerario. Inicien la prueba. Aumenten la presión gradualmente. Nivel 10. Recién despertado y ya soporta la presión del nivel 25. La constitución de este espíritu es realmente aterradora. Añadan 3 niveles más. El nivel 38 es mi límite. Tu primer anillo de alma puede ser milenario. Pero el límite de años no debe exceder los 2000. Ustedes dos escoltarán personalmente a Mingyuan hacia el bosque de la estrella fugaz. El objetivo, un cuervo demoníaco de sombra sagrada de 1600 años. Joven Alteza, ¿nos separamos o vamos juntos? Allí hay un aura que entrelaza luz y oscuridad. Es, sin duda, el cuervo demoníaco de sombra sagrada. Unos 1600 años. Experto en ilusiones de luz y sombra. Lo resolveré rápido. Déjame intentarlo. Quiero ver el efecto de supresión de mi espíritu contra él. Aún sin debilitarse, sus atributos duales están suprimidos. ¿Eso es todo lo que tienes? Ante la influencia divina, tu fuerza mental es muy débil. Príncipe, el golpe final es tuyo.
Espíritu de la muerte, calma. Si algo raro, avísame. Yo cortaré su conexión por ti. Un anillo de alma milenario como primero. Si lo consigue, rompería todo el saber del mundo de maestros espirituales. Técnica 1. Juicio del demonio sagrado. Ataca, purifica, rompe ilusiones. También puede destruir pensamientos malignos. Su Alteza de verdad ha encontrado un tesoro. Sus meridianos están estables. Su fluctuación mental es tranquila. Su base no tiene el menor daño. La constitución del príncipe es sencillamente absurda. Anciano fantasma, ¿cuál es mi nivel de poder espiritual ahora? Pico del nivel 21. ¿Solo nivel 21? Tu pico innato era nivel 20. Añadiendo un anillo de alma milenario, no deberías tener solo esto. Su poder espiritual es tan puro que necesita más acumulación. Eso no es malo. Mi segundo anillo de alma será de tipo oscuro y mental. Juicio del demonio sagrado se enfoca en supresión y juicio. El segundo potenciará devoración dimensional y erosión mental. Solo así, mi sistema de luz y oscuridad estará completo. Tendré más recursos contra maestros malignos y contaminación. La bestia ideal es la perla abisal devora almas. La perla abisal devora almas no es algo con lo que uno deba jugar. Anciano fantasma, ¿qué caracteriza a este tipo de bestia espiritual? Ataca mentalmente, teje una red de perlas que atrapa en ilusión. Y lentamente consume su fuerza mental. Aunque su nivel no sea alto, es extremadamente peligroso. Elegiré la perla abisal devora almas. ¿Cuántos años tiene? Unos 2200 años. Hay otra perla devora almas de patrón oscuro de 1300 años. Su afinidad no se compara ni de lejos con esta. ¿Cuál es la elección de su Alteza? 2200 años conlleva un riesgo considerable. He elegido la perla abisal devora almas. Mi primer anillo de alma fortalecerá mi constitución y poder espiritual. Su afinidad es alta. Vale la pena intentarlo. Es razonable. Si pierde el control, lo interrumpiré por la fuerza. Cuidado con las ondas de energía espiritual que emanan estos seres. Un solo roce y te arrastrará a una ilusión. Cuidado con su ilusión de dispersión espiritual. ¿Intentas devorar mi espíritu? No estás a la altura. Un truco patético. Una mera bestia de 2000 años se atreve a intentar devorar mi alma. Aquí tienes el golpe final. Su Alteza aún está a tiempo de retractarse. Su rencor es mucho más fuerte que el del demonio celestial. El rencor final es enorme. La reacción espiritual será peor. ¿Cuál será su segunda técnica espiritual, Su Alteza? Segunda técnica, devoración profana. Fija una onda espiritual. Devora poder espiritual y energía mental. También puede transmutar energía negativa en mi propio poder espiritual. Ja. Informe para su santidad. Los ancianos Yu y Yi han regresado. Hazlos pasar. Su santidad, la cacería de espíritus se ha completado con éxito. Será mejor que se lo muestre Su Alteza mismo. Discípulo, saluda a tu maestro. Hace 2,200 años te ordené que controlaras tu segundo anillo de alma. Después de años, debes controlarlo con suma precaución. Su santidad, por favor, aleluya. Esta bestia espiritual es muy afín al espíritu de Su Alteza. Además, lo protegí todo el tiempo, su base no sufrió daño. Segunda técnica, devoración celestial de almas. Consume energía negativa. Complementa a la perfección la evolución de la influencia divina. Comienza. El resultado es mejor que la última vez.
Cuando tu discípulo incremente sus anillos de alma y su poder espiritual, debilitará la corrupción central en su cuerpo, maestro. Lo has hecho muy bien. Su Alteza Ming Yuan, su santidad solicita su presencia. La orden de la sala de ofrendas. Ya debes estar al tanto. Ve. Esta vez no te acompañaré. Su discípulo lo entiende. Solo puedo escoltarte hasta aquí. Gracias, anciano Bi. Su Ming Yuan saluda al gran sacerdote. Saluda a todos los sacerdotes. Levanta la cabeza. Libera tu espíritu. La estatua del ser celestial está reaccionando. Sus alas oscuras son abrumadoras. Este espíritu es muy anómalo. Tu espíritu no es un ser celestial. Pero tu luz no es inferior a la de uno. El espíritu de tu discípulo se llama demonio celestial caído de 12 alas. Luz y oscuridad nacen juntas. La oscuridad en sí misma no es buena ni mala. Quien devora pecado es demonio, quien carga orden es santo. HMPH. El niño tiene labia. El Salón del Amanecer administra los recursos y unifica las facciones. La sala de ofrendas rige el legado y protege el imperio. Si uno de los dos falla, el templo del espíritu se desgarrará desde dentro. Esto no es labia. Es la realidad. ¿Cuál es tu postura? Gran sumo sacerdote, esto es una amenaza. Ming Yuan, por supuesto, no podría detenerla. Pero si solo se trata de sondearme, no es suficiente para hacerme doblegar. Pequeño pero admirable. Esta vez, Vividon realmente no se equivocó contigo. ¿Aceptarías pasar un tiempo entrenando en la sala de ofrendas? Ah. Si mi maestra lo permite. Ming Yuan aceptaría gustoso ir a estudiar a la sala de ofrendas. Pero Ming Yuan es discípulo de la maestra. No puedo presentarme sin su permiso. Bien. Este viejo hablará con Vividon. Ya basta por hoy, puedes retirarte. Mañana, si ella da su consentimiento, podrás ir a la sala de las escrituras a leer los pergaminos. El gran sumo sacerdote liberó su aura. Casi me arrodilló. Casi y hacerlo son dos cosas distintas. Su Ming Yuan. Quizás realmente seas tú quien logre cerrar esa brecha. No en vano lo hice mi discípulo. Gran sumo sacerdote. Quiere que su Alteza Ming Yuan entrene por un tiempo en la sala de ofrendas. Concedido. Pero seguirá regresando al templo del Papa cada día. Yo supervisaré su plan. Hermano, Entendido, su santidad. a partir de hoy, su Ming Yuan entrenará con todos ustedes. Él es mi discípulo personal. Y será, a partir de ahora, su compañero más importante en el futuro. Ulina saluda al hermano Ming Yuan. Saludos, hermana Nana. ¿Ya eres un maestro espiritual de 6 años? Y con 2 anillos de alma milenarios. No me lo creo, su santidad. No estoy cuestionando su juicio, solo que esto es demasiado increíble. Si no lo veo con mis propios ojos, me es imposible aceptarlo. Es normal que exista rivalidad entre jóvenes talentos. ¿Tú qué opinas, Ming Yuan? ¿Cómo te gustaría demostrarlo? Peleemos. Yan, le llevas varios años a tu hermano Ming Yuan. Y además, él acaba de despertar su espíritu. ¿No es ya un maestro espiritual? Controlaré mi fuerza. Mientras consiga que lo acepte, lo reconoceré de ahora en adelante. Solo de práctica. Laogi, ¿cuánto crees que aguantará Yan Yan? Si Ming Yuan se lo toma en serio, 10 respiraciones. Ah, pienso lo mismo. MM. Toma esto. Primera técnica espiritual, juicio del demonio sagrado. Ah. No me creo que no pueda romper tu defensa. ¿Qué demonios de poder es este? Combate terminado. Ah. He perdido. Admiro tu fuerza, hermano mayor. Eres realmente poderoso. Ahora te reconozco. Hermano Ming Yuan, esa técnica espiritual con forma de ojo que usaste antes, ¿es tu segunda técnica? Segunda técnica, devoración de almas. Fija fluctuaciones. Las emociones del hermano Yan Yan eran muy intensas. Así que el efecto fue más evidente en él. Así que usaste mi impaciencia para vencerme. Hermano, las emociones son debilidad en combate. Si hubiera peleado yo,
también habrías ganado rápido. No. Tus emociones son más estables que las de Yan Yan. La influencia de la bestia caída es más débil en ti. Pero tu defensa mental es frágil. Te habría arrastrado a mi ritmo. Aún así, habrías perdido. ¿Y yo? ¿Y yo qué? El talento mental innato de Nana es formidable. Pero si su poder está tan ligado a sus emociones, en el futuro será vulnerable ante maestros espirituales. Min Yuan tiene razón. El talento de Nana es excelente, pero no debe dejarse llevar por sus sentimientos. Min Yuan, ¿hay forma de mitigarlo? Podemos usar influencia divina para purificar el ruido mental. Y luego usar mi poder para canalizar la energía negativa. Así podrá separar su poder de sus sentimientos. ¡Qué agradable! Siento la mente despejada. ¿Podrías hacer lo mismo conmigo? Lo que tú necesitas no es un despeje mental. Es controlar tus emociones y la explosión de tu espíritu. Tus llamas son poderosas, pero su liberación es muy tosca. Aprende a comprimirlas. Tu ataque será más letal. Su Alteza Min Yuan, han llegado enviados del Salón del Viento Imperial. La gran ofrenda ha decretado. Su Alteza puede entrar en la sala. La colección aquí es mucho más extensa de lo que imaginaba. La luz y la oscuridad deben crecer al unísono. Has comprendido en tan poco tiempo la importancia de su equilibrio. El gran ofrenda te valora. El peligro no está en actuar, sino en la digestión. Tienes razón, segundo oficial. Este es un fragmento del manuscrito de meditación del resplandor celestial. No puedes leerlo, pero el texto básico te servirá de guía. Gracias, segundo oficial. El espíritu angélico resonó de nuevo. Le di el tomo básico de la visión. No esperaba que no copiara el resplandor sagrado angelical. En cambio, construyó el embrión de su propia visión sagrada demoníaca. Su perspicacia es más aterradora de lo que este anciano imaginó. El segundo nivel de la sala de los pergaminos también te está permitido. ¿Has visto a Qian Rensue? Tu poder espiritual se ha estabilizado bastante. Hoy, en la cámara de purificación de la sala de ofrendas. El segundo ofrendante mostró a su discípulo el tomo básico de la visión angelical. El discípulo creó el embrión de la visión sagrada demoníaca. ¿Y cuál fue el efecto? Su mundo espiritual es más estable. Con otra purificación, podré soportar más de la corrupción desbordada. Hoy descansa primero. Mañana continuaremos. Aprende de la sala de ofrendas, pero no copies al pie de la letra. Lo comprendo, discípulo. La sala de ofrendas no perdió tiempo en intentar ganárselo. Hoy intentarás la tercera evolución. Recuerda, si hay peligro, detente de inmediato. Has crecido muy rápido. Un simple y frágil niño que acaba de despertar. Ha logrado desgarrar mi corrupción una y otra vez. Con razón te considera su última esperanza. ¿Tienes miedo? ¿Miedo? Soy una influencia divina. Tú eres una hormiga. Cuanto más te apresuras, más significa que lo que hago está funcionando. No puedes expulsarme. ¿Devorar mi poder? Entonces atragántate con él. Salvarlo a él o salvarte a ti, humano. Elige. ¿Quieres que elija uno de dos? Lástima que no lo haré. Simplemente voy a romper este juego. Vuelve a tu agujero. Su Min Yuan, te arrepentirás de esto. En su corazón anida el odio. Él ya pertenecía a los Raksasa. Él se pertenece solo a sí mismo. No es tu recipiente. La influencia divina Raksasa ya ha empezado a atacarte. Su discípulo ha estado preparado. Su Min Yuan, ¿por qué eres tan terco ayudando a este soberano? Su discípulo también busca un acercamiento con Qian Rensue. ¿Quién te permitió mencionarlo?
Su discípulo no la confrontará precipitadamente por ahora. Y no presionará a maestra para que haga las paces por la fuerza. La brecha entre una madre y una hija no se repara con un par de frases. Su discípulo solo abriga la esperanza de que, en el futuro, maestra pueda, sin la influencia de la entidad Raksasa, verla de nuevo con otros ojos. Su Mingyuan, eres realmente muy audaz. Su discípulo solo ha dicho lo que debía decirse. HMPH. Sin mi permiso, tienes prohibido volver a mencionarlo. Si algún día calificas, te escucharé. Descansa. Tarde, al campo. No puede detenerse. Su discípulo se retira. Es tu vergüenza. Ódiala. Aléjate de ella. Cállate. Hermano Mingyuan, por aquí. Hermana Nana. Hermano Shiyue. Hermano Yan. El entrenamiento de hoy será observado personalmente por mí. Quiero ver la coordinación entre ustedes cuatro. Mingyuan, ¿qué rol crees que encaja mejor contigo dentro del equipo? No soy de los que se limitan a una sola posición. En un equipo, encajo mejor como núcleo de coordinación estratégica. Cambio de planos. Ataquen. Usaré el juicio sagrado para romper interferencias. Y protegeré el ritmo de control de la hermana Nana. Si contraatacan con fuerza, adopto una forma luminosa para resistir. Si hay una fluctuación evidente en su poder espiritual, uso la devoración dimensional para interrumpir su flujo. Así que eres el cerebro del equipo. Podríamos definirlo así. Va, suena muy imponente. En pleno combate no hay tiempo para tanto análisis. Por eso es necesario entrenar. La verdadera coordinación no es fruto de la improvisación, sino del hábito. ¿Por dónde entra el hermano Yan? ¿Qué zona debe bloquear el hermano Yan? ¿Cuándo interfiero? Todo se traza. La cabecita de Su Alteza no parece la de un niño de 6 años. Muy bien, el primer ejercicio de hoy será así. 4 contra 3 diáconos Dauluo. No se anden con contemplaciones, pónganlos contra las cuerdas. Quiero ver dónde están los puntos débiles. J-E, J-E, J-E. Ja, ja, ja. Por fin se pone interesante. Ah, el color de esos anillos de alma. Comienza el combate. Hermano Yan, 3 pasos al frente a la izquierda. Fuego cerrado, apunta a raíces enredadas. Hermano Shiyue, bloquea delante aquí. No persigan a Urina. Al control. Hermano Yan, libera tu poder. Corta la cabeza al mando. Veamos cómo coordináis sin él. Detened a Shiyue, está haciendo que abandones tu posición. Ah, ¿qué? Romped el control primero. Hermano Yan Yan, no te enfrentes de frente. Sigue el suelo con llamas. Hermana Ulina, retrocede 2 pasos. Yo te cubro. Si este tajo cae, mi explosión de poder espiritual se interrumpirá. Ah. Hermano Ulina, control de seducción ya. Hermano Shiyue, medio paso atrás y carga tu poder. Hermano Yan Yan, comprime las llamas con toda tu fuerza. Alto. Informad a su santidad. El juicio táctico de Su Alteza Mingyuan es rapidísimo. En un instante, identificó que yo era el núcleo del equipo. Concentró su fuerza para romper mi ritmo. Intenté flanquear a Su Alteza para un ataque sorpresa, pero lo anticipó. Su defensa y contraataque son muy veloces. Especialmente su influencia divina. Es realmente frustrante. La compresión de llamas de Yan Yan aún es imprecisa. Pero va por el camino correcto. Con más entrenamiento, su poder de ataque mejorará notablemente. Decime vosotros mismos cuál fue el fallo. Mi control de llamas es insuficiente, casi rompo la formación. La coordinación entre las órdenes de Mingyuan y yo no es fluida.
A veces, mi reacción fue un instante demasiado lenta. La duración de mi control mental no es estable. Si un oponente de rango doulu espiritual resiste, se agota rápido. Mi problema es que mis reservas de poder espiritual son insuficientes. Si la batalla se hubiera alargado un poco más, habría sido el primero en quedarme sin poder espiritual. Buen trabajo hoy. Especialmente tú, Ming Yuan. Ya posees el criterio preliminar de un núcleo de equipo. Pero recuerda, el núcleo no se dedica a dar órdenes, sino a lograr que cada persona haga lo correcto en el momento oportuno. Lo entiendo, maestro. A partir de hoy, vosotros tres entrenaréis tácticamente bajo el mando de Ming Yuan. Ulina, céntrate en la estabilidad mental. Xieyue, en tu ritmo de ataque bajo interferencia. Yan Yan, céntrate en la compresión de llamas y el control emocional. Hermano Ming Yuan, esa combinación de hace un momento fue increíble. Antes cada uno luchaba por su cuenta, pero al dirigirnos tú, las técnicas espirituales parecían estar conectadas. Esa es la táctica de equipo, unir las habilidades de 4 personas. El poder de combate se multiplica. Ya llegó. Por la carta de ayer, debes suponer a quién vas a ver. Si Ming Yuan no se equivoca, debe ser la señorita Qian Rensue. Correcto. Ella regresa hoy a la sala de ofrendas para entrenar. Este anciano quiere que la conozcas. Ella es de carácter orgulloso y no le agradan quienes la rodean. Tú eres discípulo suyo, puede que no sea amable contigo. Ming Yuan lo entiende. Continúen. Solo observaré. He decidido. En 3 días habrá un concurso interno. Pueden participar todos los discípulos menores de 12 años. Habrá combates individuales y por equipos. Los vencedores podrán retar a otros de mayor poder espiritual. Ming Yuan, tú serás el más desafiado. No detendré esos desafíos por ti. Si quieres ser un núcleo, debes ganarte su apoyo. Estos tipos no lloran hasta que ven el ataúd. Una grabación. Este anciano no te exigirá que le agrades, ni que te esfuerces en ser cercano a ella. Hoy solo es para verse una vez. Si no se soportan mutuamente, no pasa nada. Sal de ahí. Abuelo. Así que eres su Ming Yuan. Un placer conocerte, señorita Qian Rensue. He oído que has despertado al demonio celestial caído de 12 alas. Poder espiritual nivel 20, y te aceptó como alumno. Así es. A los 6 años, gran maestro espiritual y 2 anillos milenarios. Libera tu espíritu. Déjame verlo. Eres, ciertamente excepcional. Las 6 alas de Qian Rensue son formidables. No necesitas halagarme. Hablando solo de talento innato, no eres inferior a mí. El talento no decide la victoria. Entonces, ¿qué lo hace? Tu camino y tu control del corazón. HMPH, ¿eso te enseñó ella? Eres su discípulo. ¿Acaso no te enseñó a odiar? La maestra no me enseñó a odiar. Me enseñó a cultivar mi poder, me dio recursos. Y me advirtió que no permitiera que el poder de la oscuridad me dominara. Parece que es buena contigo. Pero eso no significa que ella no esté sufriendo. ¿Qué intentas decir? Señorita Qian Rensue, usted lo sabe mejor que yo. Hay frialdades que no nacen de la indiferencia, sino de la incapacidad de enfrentarlo. ¿Estás disculpándola? ¿Crees que debería comprenderla? Nadie tiene derecho a exigirte que la comprendas ahora. El abandono que sentiste fue real. Anhelabas que tu madre te mirara. Y no recibir jamás una respuesta, también fue real. ¿Cómo te atreves a decir eso? Porque puedo sentir tus emociones. La fluctuación de tu poder espiritual ya lo dice todo.
No voy a pedirte que perdones a nadie ahora. Pero espero que algún día, en el futuro, puedas decidir si odiar o no después de conocer toda la verdad. En lugar de dejarte llevar solo por la soledad y la inseguridad. Hablas muy bien. Parece que intentas reparar la relación entre ella y yo. En el futuro, tal vez lo intente. Me temo que te decepcionarás. Ella no va a querer. Por eso no es ahora. Ahora ni siquiera yo estoy en posición de hacerlo. Cuando sea lo suficientemente fuerte. Para liberar su mente corrupta. ¿A qué te refieres con lo que corrompe su espíritu? Hay cosas que solo tendrán sentido cuando las veas con tus propios ojos. No confío en ti, Su Mingyuan. Pero te estaré observando. Si solo eres alguien enviado por ella para influenciarme, te derrotaré con mis propias manos. Cuando quieras. ¿Qué nivel tiene tu poder espiritual? Nivel 24. Seré más fuerte que tú. Pronto probaré tu espíritu. Ja 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 ja. Mingyuan, por aquí. No es fuerza, es arte. Ahora la comprimes hacia el centro sin más. Comprimir es moldear, no aplastar. Haz que primero tu poder espiritual te obedezca. Y luego convierte la llama en la forma que deseas. Al fin lo logré. Duró al menos 3 respiraciones más que antes. Hermano Mingyuan, hoy también quiero seguir refinando mi poder mental. ¿Puedo? Puedes, pero no puedes usarme para depurarlo directamente todos los días. O acabarás creando una dependencia de fuerzas externas. Te enseñaré un método básico de estabilización mental. Mingyuan, ¿qué necesito practicar? Necesitas un entrenamiento de resistencia a interferencias. Fijaré tu fluctuación espiritual con la mínima intensidad. Practica el ataque de la hoja lunar bajo la interferencia. Que tu técnica mantenga su ritmo. Hermano Mingyuan, desde que llegaste, el silencio ha inundado el campo. Cuando se encienda tu anillo de alma, se morirán de miedo. Los participantes son jóvenes del templo del espíritu menores de 12 años. Primera ronda, combate individual. Segunda ronda, combate de dos. Tercera ronda, combate de desafío. Las batallas terminan con un toque. Prohibido dañar al oponente con malicia. El infractor será descalificado. Que comience la primera ronda. Ja, ja, ja. Siguiente combate, Su Mingyuan contra Lu Chen. Joven maestro Mingyuan, le ruego me conceda el honor. Libere su espíritu. Embestida del rinoceronte de hierro. A. He perdido. Reconozco la derrota de corazón. Ha sido un honor. Hermano Lena, bloquea el flanco izquierdo. Hermano sirve, contra la retaguardia. Hermano Mina, su poder mental, rodea por la derecha. Flanco de control. Yo rompo el centro. Comienza la tercera ronda del desafío. Quiero desafiar a su excelencia Su Mingyuan. Yo también quiero intentarlo. Su Mingyuan, ayer dijiste que aceptarías cualquier reto. ¿Sigues manteniendo tu palabra? Por supuesto que la mantengo. Déjame ver si realmente tienes lo necesario para respaldar esas palabras.
Eres realmente fuerte. Espera unos años más. Entrena un poco más. Entonces lucharé contigo de nuevo. Su Mingyuan. No confiaré en tus palabras por ahora, pero a partir de hoy te observaré con mucha atención. En esta prueba interna, Su Mingyuan obtuvo la victoria de combate individual. En el duelo, venció a varios jóvenes maestros espirituales. Y se enfrentó de igual a igual a la señorita Qian Rensue sin ser superado. Su Mingyuan, a partir de hoy serás el núcleo. De la nueva generación del templo, serás el candidato a hijo de Dios. Ya te dije que esos tipos terminarían aceptándolo hoy. Su discípulo acepta la orden. El plazo acabó. El Hijo de Dios debe partir ya. Te estás resistiendo a mí. Vividon, sin mí. ¿Cómo te vengarás? ¿Cómo madurarás? Cállate. Sin mí, no eres más que una pobre desgraciada pisoteada por el destino. Llevas tiempo en el camino del Raksasa. Tu sed de sangre es tu mejor arma. Alimento para ello. No puedes escapar de él. Yo busco poder, pero no seré la marioneta de nadie. Maestra. Adelante. Maestro, la influencia divina Raksasa se ha agitado de nuevo. Verla hacer un movimiento hoy ha desatado algunas emociones. Entonces, maestro, necesita que lo ayude a estabilizar su espíritu. Aún no, Su Mingyuan. Si este soberano continúa por el camino del trono divino Raksasa, ¿seré inevitablemente influenciada por ella al final? No todos los tronos divinos causan un impacto negativo en sus herederos. ¿Estás insinuando que elegí el trono divino equivocado? El trono divino no es para ti ahora. Porque en el corazón del maestro no solo hay odio. Si el maestro fuera una persona gobernada puramente por la venganza, la influencia divina no suprime tu claridad. El trono solo es para corazones con rencor. Cuanto más busca reducir sus sentimientos al odio puro, más demuestra que hay algo más en su interior. Si no recorro el sendero Raksasa, ¿existe otro camino para este soberano? Solo con su presión nunca será suficiente. Debemos encontrarle un camino alternativo. Sí. Este discípulo no puede determinar el trono divino específico todavía. Pero el maestro puede comenzar haciendo dos cosas. Primero, detener el avance en la prueba divina Raksasa. Segundo, busca un sendero más auténtico. Tu espíritu es el soberano de la muerte. La emperatriz está ligada a la muerte. Estos atributos no necesariamente están atados al sendero Raksasa. Si el maestro puede liberarse del resentimiento de Raksasa y redefinir su propio poder, no es imposible forjar una nueva dirección para un trono divino. Redefinir su propio poder. Maestro, no siga su voz. El candidato a santo y la sala de ofrendas han enviado el mensaje. La señorita Qian Rensue dejará la ciudad del espíritu rumbo al imperio Tiandou. El maestro ya lo sabe. Su santidad ya está al tanto. ¿Cuál fue la reacción del maestro? Ninguna. En otras palabras, una reacción enorme. Es mejor que se vaya. Para empezar, nunca debió estar a su lado. Que se mantenga alejada de usted, así no tendrá que recordar el pasado. Cállate. Estás empezando a preocuparte por ella. Vividon, ¿has olvidado lo que ella representa? Ella es la acumulación de aquella humillación. Maestro, la señorita Qian Rensue parte hoy de la ciudad. Lo sé. El maestro no irá a despedirla. Ya te dije, así como eres, no tienes derecho a entrometerte. Este es el colgante de jade del resplandor sagrado, con una pizca de tu luz del demonio sagrado. Si la señorita Qian Rensue sufre una gran agitación espiritual, puede estabilizar su mente. Si haya fuerte contaminación espiritual, también le servirá como una advertencia. ¿Quieres que se lo dé yo? No es regalo, solo que lo lleve. Maestro, si no quiere ponerle su nombre, puede no decir que fue usted quien lo dio. No iré. Y no le digas que esto viene de mí. Su discípulo no lo dirá por iniciativa propia. Pero si ella lo adivina, vuestro discípulo no le mentirá. HMPH, como quieras. Vete. Dile que el imperio Tiandou no es como la ciudad del espíritu. Ya que va, que no confíe en nadie tan fácilmente. Y otra cosa, que no deshonre al templo del espíritu. El camino en Tiandou no será fácil. Debes recordar que infiltrarse no es callar ni olvidar quién eres. Puedes representar a Su Mingyuan, pero no puedes convertirte realmente en Su Mingyuan. Lo entiendo. El sumo oferente Su Mingyuan ha llegado. Estás bien informado. ¿Has venido a despedirme? Se podría decir que sí. ¿Qué más dijo ella? Dijo que no deshonrara al templo del espíritu. Típico de ella.
No confiaré en ti solo por un colgante de jade. Ni creeré que le importo solo por una frase suya. Pero lo llevaré conmigo. Lleva también esta pluma del demonio sagrado. Si estás en peligro, puedes romperla. Si estoy demasiado lejos, puede que no llegue al instante. Pero podré sentir tu agitación espiritual. No te mueras por ahí. Estabilízate, no forces el poder. Ya lo sé, no me presiones. Has mejorado. Al menos hoy no te has explotado en la cara. Nana, ¿no puedes decir algo más agradable? Ella dijo la verdad. Tú, cállate. 23 respiraciones. Son 8 más que ayer. A este ritmo, dentro de poco, podrás intentar usar la llama comprimida en combate real. ¿Cómo aumenta el poder del grupo? Si lo dominas por completo, al menos un 30%. Con explosión espiritual, 50% es posible. ¿50%? Noquearía a un rival de mi nivel. La premisa es que seas capaz de controlarlo. Lo controlaré. Hermana mayor Nana. Hoy intenta comprimir tu seducción en un solo punto diminuto. Tu encanto era niebla amplia pero costosa. Si enfrentas a un fuerte espiritual, podrían encontrar a la inversa el punto débil de tus emociones. Por eso es que no hay clase acomodada. Menos alcance, más velocidad, clava en el punto débil. Es decir, no se trata de que todos sean afectados por mí, sino de fijar primero al individuo más crítico. Correcto. En una batalla en equipo, controlar al enemigo más decisivo es más efectivo que intentar controlarlos a todos. El control espiritual de Nana se ha vuelto más afilado. Este es un talento que ella ya poseía de forma innata. Solo que antes no había encontrado la dirección correcta. ¿Y yo qué? Hermano mayor Sirue. Hoy comienza la segunda fase. ¿La segunda fase? Antes, yo solo interfería en tus ondas espirituales. A partir de hoy, añadiré puntos débiles falsos. Es decir, que las oportunidades de ataque que veas no serán necesariamente reales. La defensa contra ilusiones es también defensa contra el engaño. Si encuentras un enemigo de control espiritual, quizá te muestre debilidad para incitarte. Otra vez. Lo que realmente lo hace peligroso no es solo su rápido crecimiento. Es su capacidad para hacer que todos a su alrededor mejoren con él. Maestro. Maestro, ¿me ha llamado? La generación dorada ha mejorado muy rápido últimamente. Su talento innato ya es bueno, maestro. Solo los ayudé a encontrar un camino más adecuado. No seas humilde. Ver y resolver es un don. Has investigado bestias y hierbas además de entrenar. ¿Qué es lo que buscas? Que pueda fortalecer los cimientos de la generación dorada. El cultivo no se trata solo de anillos y poder. Espíritu, fuerza y base mental son igual de clave. Ulina, Sirue y Yan tienen talento excepcional. Pero si solo dependen del cultivo normal, no hallarán hierbas a tiempo para cubrir sus faltas. El templo del espíritu posee muchas hierbas, pero los derechos de los cimientos no son comunes. Precisamente por eso, su discípulo desea investigar un lugar. ¿Cuál? El bosque del sol poniente. ¿Qué te hace pensar eso? El grado de era extremadamente sensible. Segundo, aparecieron plantas venenosas centenarias sin rastro. La tercera, Duque lleva años recluido allí. Su religión es solo combinado. Su técnica de la serpiente es siniestra, solo es un doble espiritual. No es áspero. Si existe un camino oculto, lo más probable es que lo conozca. ¿Quieres que envíe a alguien para capturarlo? No capturarlo por la fuerza. Primero, investigar su zona de actividad. Farmacias fijas. Y sobre todo, sufrir por la corrosión venenosa de su serpiente espiritual. Un espíritu venenoso daña a ambos. Cuanto más poderosa. Más grave es la corrosión. Tienes que recibirlo. Exacto. Usa recursos de poderes y como Omega para conseguir el acceso a esa tierra oculta. Si no te permitiría estudiar atributos extremos como veneno, fuego o hielo. ¿Cuánta confianza tienes en esto? A cambio de acceso a la tierra sagrada. Esto dará a la generación dorada una base sólida. Y permitirá estudiar atributos extremos como fuego, veneno y hielo. También ayudará al maestro a hallar un camino más allá de Raksasa. ¿Cuánta confianza tienes? Un 50%. ¿Y sabes por qué solo un 50%? Una oportunidad capaz de cambiar los cimientos de la joven generación. Aunque solo sea un 50%, vale la pena intentarlo. Envía agentes secretos para investigar. No alerte al enemigo. Mantengan esto en secreto por ahora. Ore. Hablando de eso, informo a su santidad. Ya hay resultados de la investigación. Merodea entre el valle y los acantilados. Hierbas venenosas anómalas en la periferia. Sueña con las turbeces con fiestas. 2 maestros murieron en la niebla. Hay algo más. El poder de Duque es de nivel 89. Los humanos a veces cada vez que lo hace, busca píldoras para suprimir sus toxinas. Parece que tu hipótesis no es infundada. Eso solo prueba que hay una anomalía en el bosque del sol poniente.
Si se trata o no de una tierra apreciada, aún necesita confirmación. Lo más crítico es que su condición física es extremadamente inestable. En las noches lluviosas y sombrías, su poder venenoso se desata sin falta. Un espía vio el veneno agitarse. Al día siguiente, su aura estaba varios grados más débil. Inestabilidad física. Esto es una oportunidad para nosotros. Riesgo, un Douluo de nivel 89. Y además con la ventaja del terreno en el bosque del sol poniente. Un Douluo con título normal ni siquiera querría enfrentarlo. Maestro, no podemos matar a Dugeubo. La primera razón. Él conoce la entrada al tesoro. Segundo, es un experto en el camino de veneno. No es medio, sería gran claro espíritu. Tercero, resolver el contragolpe de sus toxinas le otorgaría un gran favor. Cuarto, tiene una nieta, Dugeuyan. Ella sufriría el contragolpe también. También a sus descendientes. ¿Estás insinuando usar una deuda de vida para negociar una cooperación? Valora su vida y sus descendientes. Ambas cosas están en nuestras manos. Iremos personalmente. Dugeubo es una mortalidad. Si enviamos a un anciano normal, puede que no confíe. Si enviamos un título para presionarlo, pensará que quieren su tierra. Maestro, si va usted personalmente, mostrará sinceridad de pontífice. Y también un poder absoluto. Si primero revelamos la solución y luego negociamos la cooperación, le será muy difícil negarse. ¿Vendrás con nosotros? Debo ir. Mi poder purificador puede neutralizar toxinas. Debo verificar las hierbas sagradas. El bosque del sol poniente está cubierto de niebla venenosa. Y Dugubo está impregnado de un veneno letal. ¿Acaso temes por mí? Tengo la protección de la luz sagrada demoníaca. Y, sobre todo, estoy a tu lado, maestro. No me pasa nada. Bien, partiremos mañana. Su santidad necesita que la escolte. Custodia el espíritu secreto. No debe divulgarse. Como ordene. Maldición. ¿De verdad voy a morir consumido por mi propio veneno? ¿Quién anda ahí? Responde. ¿Quién te ha enviado? Hermano Mingyuan, ¿es cierto que te marchas? Sí. Iré al bosque del sol poniente con el maestro. ¿Vas a cazar espíritus al bosque del sol poniente? No exactamente. Qué aburrido. Debe ser alguna misión. Vosotros seguid entrenando según el plan. Lo revisaré a mi regreso. ¿Revisarlo? No fastidies. Si fallas, doblo tu entrenamiento. Tranquilo, no habrá retroceso alguno. Hermano Iván, descuida. Practicaremos con diligencia. No te apresures con el lago. Consolida primero tus cimientos. Hermano Silve. Que te entrene el anciano. Maestro, ¿cuándo partimos? Ahora mismo. ¿Quién anda ahí? ¿Acaso alguien ha puesto sus ojos en este anciano? ¿Y ha descubierto la anomalía del veneno en este lugar? Su interior guarda dos esencias, frío extremo y calor abrasador. Es imposible que coexistan de forma natural. Salvo que haya una formación geográfica especial. ¿Un equilibrio entre hielo y fuego? Este ciclo es natural. Está relacionado con esas dos fuerzas extremas. Hace Tesli detecté una intensa fluctuación de poder venenoso y restos de energía espiritual. Es muy probable que sea Dugeubo. Vamos. La calidad de las hierbas ya supera por mucho lo común. El poder nutritivo en el núcleo debe ser inmenso. Si esto es cierto, allí dentro se oculta un auténtico tesoro celestial. ¿Quién osa invadir el territorio de este anciano? Fuera de aquí. ¿Qué busca su santidad en el bosque del sol poniente? ¿Buscar a este anciano? ¿Y para qué? ¿Desde cuándo el templo me vigila? ¿Y este crío? Él es mi discípulo, anciano Dugu. Vengo a salvarle la vida. ¿Salvarme a mí? Un mozo de 6 años. ¿Insolencia ante mí? ¿Necesito tu rescate? Anciano Dugu, cada noche de lluvia, su poder venenoso se descontrola. 10.000 serpientes devoran sus meridianos, médula en llamas. Habitualmente, solo puede reprimirlo a la fuerza con hierbas. Cada esquiva al reprimirse, más débil su cuerpo. Me has estado investigando. Sí, pero incluso sin hacerlo, este discípulo puede verlo. Veneno en los huesos, más fuerte, más daño. El día que su poder espiritual no pueda contener la toxina, será el día de su muerte. Dugeubo, no he venido a quitarte la vida hoy. Pero si osas hacerle daño a mi discípulo, no me importa un doulu o menos aquí. Continúa. ¿Qué es lo más importante? El veneno daña a ti y a tu progenie. ¿Qué estás insinuando? Maldición de sangre, si despiertan la serpiente verde.
La toxina se acumulará sigilosamente con su cultivo. Al inicio nada, pero más poder, más letal. Es decir, el sufrimiento que hoy padeces, anciano Dugeu, podría atormentar a la señorita Dugeu Yan en el futuro. Quizás incluso la consuma antes de tiempo. ¿Has estado investigando a Yan Yan? Dugeu interesa al templo del espíritu. Indagar sobre sus familiares no fue difícil. ¿Jura? 2 anillos innatos. ¿Qué clase de prodigio es este muchacho? El espíritu de tu discípulo posee evolución y devoración. Aunque no puedo discernir bien exacto, tu problema nunca fue su potencia, sino la falta de un contenedor. Fundido en ti, te hieres antes que al rival. Condensa un núcleo o usa un catalizador. La corrosión interna se aliviaría drásticamente. ¿Qué prueba tengo para confiar en ti? Vi tu mal de un vistazo, el sumo vino. Si usáramos fuerza, no hablaríamos tanto. ¿Qué es lo que quieren? Tu jardín no lo tomaremos a la fuerza. Pero ¿Y si me niego? Entonces yo mismo lo encontraré. Pero llegados a ese punto, ya no habrá trato alguno. Anciano, custodia un tesoro que no puede aprovechar plenamente. Mejor cámbialo por la paz, la suya y la de su nieta. Nosotros hallaremos remedio con las hierbas. Y eliminaremos de antemano la amenaza genética sobre Dugeu Yan. Los llevaré hasta allí. Pero con 3 condiciones. No tocarán los cimientos de mi jardín. No pondrán una mano sobre Yan Yan. Y cuando esto acabe, este viejo le deberá un favor a su discípulo. Un favor no es suficiente. Si resolvemos el problema del veneno para ambos. Anciano, pelearás 3 veces por el templo del espíritu. No es su misión. Solo 3 intervenciones. Jamás te pediremos que busques la muerte. ¿Esas son tus órdenes? Sus órdenes son las mías. Pero si intentan jugar conmigo, aunque mi veneno me consuma, me aseguraré de que paguen un precio muy alto.